Hola amigos y amigas, bienvenidos a Pulso Económico Político. Esta vez tenemos un gran invitado, es el presidente del Colegio de Licenciados en la Administración del Estado de México, nuestro amigo el maestro Francisco Mijares Márquez. Bienvenido, mi querido Paco, a tu programa. Y hemos invitado a Paco porque justamente el tema económico, ya en la época post-mundial de fútbol, es algo que nos atrae la atención a todos los mexicanos, a todos los latinoamericanos, porque había ciertas expectativas de que levantara la economía durante el mundial, pero ahora estamos en la cruda realidad, ya en este segundo semestre del año 2026, y hay que levantar miras, hay que ver cómo viene el trabajo económico, político, y ya lo deportivo lo dejamos un poquito atrás. Paco, bienvenido. ¿Cómo ves? Muchas gracias, mi Pepe. Es para mí un honor poder estar aquí con ustedes y participar en estas cápsulas de interés general, global, de ahora tema económico, en el que, bueno, tenemos mucho de qué hablar. No, pues adelante. ¿Cómo ves la economía? ¿Cómo ves el cierre de año? El tema económico en México es complejo, incierto y no tan conocido como deberíamos de conocerlo. A mí me gustaría platicar un poco de la economía en México desde mi opinión personal, ya que no soy economista, soy yo, administrador de empresas, pero creo que es un motivo de gran importancia, sobre todo como dices tú ahora en esta parte que acabamos de cerrar el último semestre, el primer semestre del año, estamos empezando a ver qué va a pasar con las perspectivas económicas o las proyecciones económicas para el año 2026 y hablar un poquito después al final de lo que son las proyecciones económicas 2027. Bueno, pues que realmente el mes de agosto, estadísticamente hablando, es un mes en el cual la economía de las familias se merma porque algunos todavía están de vacaciones cuando tienen chicos en primaria y secundaria, pero también es una época de comprar útiles, uniformes, pagar inscripciones, las colegiaturas, es algo que es primordial en el gasto de las familias. Pero ya en este segundo semestre del año hubo quien tuvo que ir también de vacaciones, tal vez no al extranjero, pero sí dentro del interior del país, y al mismo tiempo deja mermadas, así lo marcan las estadísticas, que el consumo en agosto es menor, porque está muy claramente matizado en qué sectores se gasta. Y de ahí viene septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde en septiembre abre el periodo electoral, pero es momento de evaluar que el año 2025 no fue muy bueno en México y la gran expectativa que se tenía de crecimiento estaba dada sobre todo en los visitantes que vinieran a México, sobre todo a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que eran las ciudades sede, pero al parecer no fue así. Podemos hacer un balance al respecto y ver la perspectiva de inflación, de crecimiento y lo demás, es decir, las económicas y financieras que podemos dar. ¿Cómo ves, Vicky? Sí, efectivamente, tenemos unas expectativas de crecimiento muy altas. Apostábamos mucho al tema de la jornada mundialista, en la que iba a haber 5 millones de visitantes en este país, en el que iba a haber una derrama económica superior a los 5,000 millones de dólares. Y que al final, pues la verdad es que nada más por la simple medición de las capacidades de los estadios, con todo el porro Sabixas que se fueron a plantar a los fanfest de estos puestos públicos ambulantes donde estuvieron transmitiéndose los partidos, pues la realidad es que no había manera de que pues, se pudiera llegar a 5 millones de visitantes en este campeonato mundial. La derrama económica
dejó mucho que desear, no fue lo que originalmente se había planteado por parte de las autoridades y la industria turística de México pues se ha quedado sorprendida porque pues, se hicieron inversiones importantes para los propios hoteles, restaurantes, etcétera, y al final del día pues no hubo un gran cambio en sus ingresos como se hubiera llegado a pensar, ¿no? Y luego, a pesar de ello, previo a la inauguración, vino el aviso de que tenían que pagar derechos de propiedad y que ciertas palabras no las podían mencionar porque eran propiedad de la FIFA, etcétera. Eso espantó al público y espantó al restaurantero porque no sabían si les iban a cortar la señal a un lado del partido, de la inauguración, etcétera. Entonces, cuando tú espantas al público, pues ya inhibes el gasto. Y así fue la primera semana y segunda del Mundial. Entonces, pues sí, el análisis no es muy bueno. Yo les invito a que entremos en detalle en el siguiente bloque y nos vamos a comerciales. ¿Está bien? Gracias. Santa Mónica, ven a disfrutar, tradición que te va a encantar. Santa Mónica, sabor que conquista el paladar y te acompaña en cada ocasión. Entre familia, amigos y un buen rato, todo sabe mucho mejor. Santa Mónica, ven y prueba más, tradición que te va a encantar. Cada platillo tiene un gran sabor, momentos que son mejor. Santa Mónica sabe ahogar. Gracias, amigos y amigas. Regresamos a Pulso Económico y Político con nuestro invitado de hoy, Paco Mijares Márquez, presidente del Colegio de Administración del Estado de México. Paco, ¿cómo ves, Pablo? Pues mira, desgraciadamente no tenemos así como que no podemos echar las campanas al vuelo con el tema económico porque tenemos muchas reservas. Aquí lo más importante es que nuestras reservas tienen que ver más bien con los temores que hemos en el consciente colectivo acuñado por la incertidumbre que nos ocasionan tanto las políticas públicas del gobierno federal como el tema de las condiciones económicas a nivel global, que son muy importantes y que al final del día repercuten obviamente en nuestro país, pero que en México por sí mismo pues tenemos muy presumado, ¿no? Tenemos el tema de la seguridad pública, que no deja de ser el principal dolor de muelas en este momento, y que es el que inhibe en gran medida las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y que tiene detenido en gran medida la economía. Vamos a hablar un poquito de lo que son los números respecto de las previsiones económicas que el propio gobierno federal emitió a finales del año pasado, en el que decía que nuestro crecimiento económico o el Producto Interno Bruto iba a ser del 1.6. A lo largo de los meses, el propio gobierno federal ajustó el Producto Interno Bruto a 1.1. Y la realidad es que el crecimiento económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto del día de hoy es de 1.0. Entonces, hay ahí un foco de alarma en el que pues, si el gobierno federal había hecho 1.7, lo bajó, lo ajustó a 1.1 y ahorita le están calificando a 1.7, pues eso es de valoración, ¿no? Sin embargo, bueno, a nivel bancario, a nivel global, datos bancos globales que también miden la economía en México, dicen que el Producto Interno Bruto va a terminar en 1.5 al final del 2026. ¿Qué va a ser de esto? No lo sabemos. Es parte de todo este entramado de dudas y de incertidumbres que nos aquejan, pero bueno, es un resultado y es un número real, ¿no? Con respecto al tema de la inflación, el gobierno federal estima que en el
diciembre de 2026 acabamos con un 4.2% de inflación. Hoy, al cierre del mes de junio, que es el dato más fresco que tenemos, el punto de la inflación está en 3.37%. La iniciativa privada, los calificadores, los bancos internacionales que viven en México, que actúan en México también, operan en México, hablan del mismo 4.2 que el gobierno federal estableció desde un inicio. Con respecto a las tasas de interés, esto es algo también sorprendente porque al final la tasa que se estimó del 6.5%, pues es la misma tasa que se va a mantener no solamente en el 2026 como es ahorita, sino al final del 2026 e incluso para el 2027. En este tema de las tasas de interés, todos los gobiernos de las economías más importantes ahí en Estados Unidos, Francia, Italia, no hablan de cambios mayores del 0.25% de las tasas de sus países. De hecho, ningún país está pensando en que esto vaya a crecer o vaya a decrecer, en cuanto a tasas de interés se refiere. Para el caso de México, estamos hablando de que apenas hace 2 meses, en mayo, estábamos en 6.75, se redujo a 6.50 y así se va a mantener. Con respecto a la paridad peso, el Banco de México estimaba que para fines de 2026 el precio de la paridad cambiaria iba a ser de 17.88 pesos. Hoy estamos en 17.46 y según la banca global o de iniciativa privada, los que participan en estas opiniones, está en 17.9 para finales del 2026. ¿Qué te quiero decir con esto? No es tan alarmante como pudiera pensarse que la economía está mal o bien, porque los números dicen que estamos muy nivelados en cuanto a lo que se había planeado y lo que va a resultar ser. Sin embargo, el bolsillo de los mexicanos no es lo mismo y la percepción de la economía no es lo mismo. Y eso es muy grave. Se hacen alarmantes anuncios de inversión extranjera directa multimillonaria que no se ve reflejada ni en la economía ni en la fuerza laboral. Hoy tenemos una fuerza laboral que va a baja, no hay nuevos trabajadores cotizando en el Seguro Social, al revés, hay menos. Sin embargo, el mercado informal o el comercio mal arriba, y es también alarmante esta forma tan disímbola de ver las cosas, ¿no? Bueno, entonces, por lo que tú muestras, los números, habrá que interpretarlos y la perspectiva para el segundo semestre ya la veremos más claramente en el siguiente segmento. Volvemos el momento con Paco Mijares, presidente del Colegio de Licenciados en Administración del Estado de México. Gracias. Tu futuro comienza con una decisión y hoy es el momento para dar el primer paso. Estudia tu bachillerato general en Grupo Colegio Mexiquense. Elige la modalidad que mejor se adapte a tus metas, semestral de 3 años o cuatrimestral de 2 años. Prepárate académicamente, desarrolla tus habilidades y construye el camino hacia tu carrera profesional. Ya tenemos inscripciones abiertas. Gracias, amigos y amigas. Realizamos el segmento A Pulso Económico Político con nuestro amigo Paco Mijares, que es el presidente del Colegio de Licenciados en Administración del Estado de México. Paco, ¿cómo va la economía? ¿Cómo van las reservas? Bueno, en materia de reservas económicas, que son reservas que guarda el país para protegerse el debate económico global, tenemos al cierre de junio de este año 255 mil millones de dólares, reservas que hoy son intocadas, son reservas que patrimonialmente pertenecen a este país y que son por ley del Banco de México, todas las leyes, todas las políticas económicas de este país, pues son intocables para mantenerse. Ahora han tenido un crecimiento, digamos, de más o menos el 1.4% anual
Y, bueno, son nuestra riqueza, son nuestro patrimonio y son nuestra protección de la economía global. A mí me gustaría hablar ahorita de lo que son el tema de las divisas, qué es lo que pasa en México, porque todo el mundo piensa que si los indicadores dicen de las previsiones económicas están más o menos bien, ¿qué está pasando en el tema de las divisas? Este país vive de lo que genera como riqueza, estamos de acuerdo. Una de esas es lo que entra de fuera por diferentes tipos de divisas y vamos a platicar de ellas un poco. La primera es el tema de las exportaciones. Las exportaciones de enero a junio rebasaron los 171,000 pesos, pero las exportaciones más fuertes son las de la industria automotriz. 95,000 millones de dólares solamente de tema de venta de vehículos. Este dato es muy importante porque recordemos que ahorita en las donaciones del TEMEC, pues la industria automotriz es de las más golpeadas, las más observadas, las más vituperadas por el gobierno americano y las que México ha tratado de defender y ha querido defender de la mejor manera posible, pero creo que tenemos ahí unas carencias de defensa de los intereses económicos de este país respecto a lo que está haciendo nuestro gobierno. Bueno. El segundo tema más importante de ingreso por divisas es el de las reservas. Solamente de enero a mayo entraron 25,000 millones de dólares. 25,000 millones de dólares de remesas. Pero todo el mundo pensamos que las remesas, igual que el turismo, son las más importantes y la realidad no es esa. En el tema de inversiones extranjera directa, de la que también se cacarea mucho, que tenemos grandes y millonarias inversiones, pues en México solamente de enero a marzo, que no tenemos otro dato más actualizado, solamente entraron 23,600 millones de dólares para todo el país. Entonces, realmente no es una cantidad significativa que nos diga, no, los están copiando en nosotros. El cuarto lugar corresponde a este ingreso por divisas, al turismo y al petróleo. Y aquí hay un dato muy curioso porque hace no muchos años, tú te acuerdas, teníamos que un país petrolero 100% que tenía la parte de sus ingresos a través del petróleo y que el presupuesto federal está prácticamente protegido por la venta de petróleo. Hoy por hoy el tema del petróleo ya no es tan lo más significativo de las divisas, pertenece al tiene la cuarta posición en la importancia del valor de las divisas y tiene una cosa interesante. En 1982, nomás para que nos demos una idea, se extraían 2,700,000 barriles de crudo diario. Hoy, 1,600,000. Clarísimo, la verdad, es clarísimo. Para ahí la primera entrada. La segunda entrada es que de ese 1,600,000, 1,2 millones son consumo interno. ¿Qué pasa? Ese crudo se queda en México, se refina y se procesa para poder tener una capacidad de ubicación de combustibles en México, que no es suficiente porque tenemos que importar gasolinas. Los otros 400,000 barriles de petróleo diarios se ven y esa ventana básicamente se baja por más. ¿Cómo cambia la vida económica de los países cuando había una dependencia petrolera tan importante? Y hoy tenemos más de lo que hacemos, de lo que producimos. La autoridad tiene que entender que la riqueza del país la genera la iniciativa privada, no la genera el gobierno. No debemos perder este punto neurálgico de la economía porque a diferencia de lo que opina gran parte de la intelectualidad de la administración pública hoy por hoy, pues no es el que genera la riqueza el gobierno, es la iniciativa pública. Coincido contigo y haré dos comentarios previo que nos fuéramos a corte. Toyota acaba de anunciar
que su planta que tenía en Baja California se va a Estados Unidos. ¿Por qué? También mucho por la presión del presidente Trump. Y Toyota representaba un alto número de autos exportados. Todavía no tenemos el dato cuánto se va a perder de exportaciones, pero bueno, el dato es que es muy importante la exportación de autos, como tú mencionas. Y número dos, hace 100 años el presidente Elías Calles ya estaba mermando la capacidad de la extracción minera y petrolera con un decreto que emitió en 1926. Y tú bien dices, la IP puede dar más, puede hacer crecer el motor económico de un país, pero a veces los gobernantes no le ayudan. Entonces, ahí dejamos la reflexión y regresamos al siguiente punto. Gracias. Todo gran proyecto comienza con una idea, y toda idea merece convertirse en una obra. En Grupo Editorial Sinergia transformamos contenidos en libros, revistas y publicaciones que perduran. Editamos e imprimimos libros académicos, literarios y emblemáticos, catálogos editoriales, informes gubernamentales y libros de oferta turística que comunican identidad y prestigio. Cuidamos cada detalle, la redacción, el diseño, la imagen y los acabados, porque sabemos que una publicación no solo se lee. Se vive, se conserva y representa. Unimos experiencia editorial, creatividad y calidad de impresión para dar forma a proyectos que dejan huella. Grupo Editorial Sinergia. Aquí inicia tu proyecto. Regresamos, amigos y amigas, a Pulso Comunitario Político con Paco Migares. Paco, resúmenos, por favor, cómo vienen las perspectivas económicas y qué pendientes tenemos a finales de este año. Bien, si bien es cierto que no hay grandes anuncios para las perspectivas económicas en el 2026, cierre del 2026 e incluso para el 2027, dado que suceden cosas raras en mi camino, la realidad es que hoy vivimos en una total incertidumbre, presionada principalmente por varios motivos. Uno de ellos puede ser lo que se está generando en el Medio Oriente con respecto a todo lo que es el intercambio comercial y lo que se ha estado produciendo como cuestiones bélicas que van a derivar tarde o temprano en una crisis económica para todo el mundo o simplemente para México, pero que no son susceptibles de ser olvidadas, tienen que estar presentes en todas las decisiones que se vayan abordando en el día a día, ¿no? Otro que tiene una presión importante en el ánimo y en la percepción ciudadana de este país es el tema de las negociaciones de INTEMEC. Si bien es cierto que no habíamos tenido mayores problemas con el comercio o el cambio comercial con Estados Unidos y con Canadá, pues hoy por hoy las presiones políticas que se convierten en presiones económicas por parte del presidente Trump pues han orillado a los inversionistas mexicanos, a la industria mexicana, a tomar cartas en el asunto. Y hoy tenemos la noticia del incremento otra vez al hierro, al acero, al aluminio, que ya había sido castigado. Y eso va a seguir siendo hasta que en tanto no haya pues ciertas negociaciones que permitan, pues me quitas los aranceles a cambio de qué tenemos que hacer para que no tengamos que subir lo que estamos sufriendo hoy por el TEMEC, que tenía revisiones a largo plazo, hoy tiene revisiones anuales a partir de este año y hasta los próximos, porque 10 años, 15 años, y pues eso nos mete en una dinámica que va a incrementar la incertidumbre, no va a permitir que las decisiones de largo plazo por parte de los industriales, de los comerciantes en este país se puedan tomar con mucha facilidad. Va a ser muy complejo. Luego tenemos el tema de la legislación federal. La legislación federal que tristemente o de alguna manera pues, ha ido cambiando de manera radical con el tema de la reforma judicial, la reforma laboral o con la reforma legislativa, que nos han causado una animadversión por la continuidad de las cosas para darle seguimiento a lo que estamos buscando como país y que en lugar de ayudar o de animar o de empujar con ese ánimo a un fin común, pues nos está deteniendo, nos está orillando a tomar decisiones
con mucha precaución o no tan ambiciosas o incluso de demasiada seguridad, ¿no? Y en temas económicos esto impacta tarde o temprano. La seguridad de las personas, la seguridad de los bienes es otro problema que es muy delicado, es un problema que también pega muy fuerte a la ciudadanía y al tema de las inversiones. Entonces, tenemos un panorama complejo con muchas variables que pues tenemos que ir analizando y revisando en el día a día para poder ir siendo lo más asertivos posibles. Y pues que la economía de nuestro país, que como prevé el gobierno iba a terminar en 1.7, pues cuando menos que termine en 1.5. Esto del Producto Interno Bruto es muy interesante, también es plática de más tipo, pero la realidad es que mientras no dejemos de crecer, crezcamos lo que crezcamos, mientras no dejemos de crecer, están hasta cierto, pero no expectativas que nos marca la autoridad desde finales de los años anteriores a los escalas que... Pero el número 2, este año vamos a crecer o vamos a decrecer. Vamos a crecer 1.5% desde el punto de vista de la banca internacional que opera en México, que es banca global, pero que tiene operaciones en México, y tenemos también una inflación del 4.2%, que es la misma que está previsto el propio gobierno. La tasa de interés no se va a mover, supuestamente, hasta el 2027, y eso habría que ir viendo cómo está la economía de todo el mundo. Y la paridad del peso se tiene que manejar con muchas reservas. Hubo mexicanos que hace 4 o 5 años estuvieron invirtiendo en dólares a razón de 22 pesos, 23 pesos. Hubo mucha salida de capitales, hay que decir, mucha salida de capitales a finales de 2018, 2019, 2020, etc. Sigue habiendo salida de capitales, pero la realidad es que esos pesos, esos dólares de a 22, 23 pesos, hoy se convirtieron en pesos de 17, en dólares de 17 pesos. Entonces, pues también apostarle a los dólares hoy por hoy no es tan recomendable como muchos suponen, ¿no? Pues mira, concluyendo, yo creo que los datos que nos has dado nos dan cierta idea, pero habrá que revisarlos mes con mes. Te vamos a invitar a que vengas por lo menos una vez al mes para que revisemos los datos económicos, porque una cosa es la perspectiva y otra cosa es la realidad que se va dando y se va midiendo con estos números, parámetros económicos. Así que Paco, te agradecemos muchísimo la asistencia y el próximo mes nos veremos. ¿Quieres hacer algún último comentario? No, pues muchas gracias por la invitación. Es una iniciativa muy interesante. Ojalá tenga el empuje y el crecimiento que están esperando y que llegue a la mayor cantidad de gente para poder transmitir conocimientos y poder transmitir algunas experiencias. Claro, para estar mejor informados. Pues entonces, este fue nuestro programa de Pulso Económico y Político con nuestro invitado Francisco Mijares Márquez y su señor José Luis Velasco. Nos vemos en la próxima. Gracias.